Capítulo 1. También pues no sé si hay vino. Las hermanas diaconisas saben si hay. Sería bueno saber si hay, o si de pronto alguien puede donar una botellita de vino para acompañar en la cena del Señor. ¿No se hace el jugo de vino de uva? ¿Cómo? ¿Vino de uva? Sí, vino de uva, moscatel. Puede ser un moscatel, no hay ningún inconveniente. Ok, ya tenemos el vino entonces. Bien, vamos al pasaje de Tito capítulo 1, versículos 11 en adelante. Seguimos estudiando el pasaje. Dígame, hermano, ya hay un poquito. Okay. Bien, dice así, versículo 11, vamos a leer todos conmigo. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Bien, vamos a orar dando gracias al Señor por esta su palabra y pidiéndole que nos guíe en el estudio de ella. Amado Señor, te damos infinitas gracias, porque a través de tu palabra tenemos el privilegio de poder ser edificados, de poder tener la oportunidad, cada uno de nosotros, de encontrar la verdad que solo tu palabra tiene para enseñarnos. Queremos rogarte para que cada día permitas, y en esta mañana específicamente permitas, que podamos estar atentos a lo que tu palabra enseña, y de esta forma poder ser cada vez mejores hijos tuyos. Te agradecemos porque tu palabra sigue siendo verdad en todo tiempo, y nosotros hoy tenemos el privilegio de poder ser llamados hijos tuyos. Ahora, Señor, te pedimos también para que permitas que podamos estar atentos y quites de nosotros cualquier distracción, con el fin de poder aprender cada vez más lo que tú nos quieres enseñar por medio de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Ay, me lo pegué. Debemos recordar, la semana pasada estábamos hablando de ¿qué? Sanos en la fe. De ser sanos en la fe, de que nuestra fe debe ser una fe que sea sana. Y hoy vamos a retomar el versículo 14, donde dice: no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Es importante, hermanos queridos, recordar que cuando Pablo le escribe esto a Tito, los judíos estaban en una condición de haber sido influenciados por las ciudades vecinas. Toda la cultura judía se había dañado en razón de que ellos habían empezado a seguir las costumbres de los pueblos vecinos. Y dentro de esa contaminación que ellos tenían como pueblo, estaba el de seguir muchas fábulas, dentro de las cuales específicamente estaba la idolatría. Tristemente, los judíos se habían metido en el plan de seguir, como por ejemplo en Éfeso,
había una diosa que se llamaba Diana. Y había muchos judíos que en sus casas tenían estatuillas de la diosa Diana, a la cual también adoraban. Si traemos esto a hoy, en otras palabras, sería como si usted, como creyente, cargara en su Biblia una estampita del Divino Niño, o de la Virgen, o de San Jerónimo, o de todos estos que hay por allá. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Es como si usted lo cargara en la billetera. ¿Sí? O las mujeres lo cargaran en el bolso, o allá en su casa tuvieran un altar al cual cada día van y se arrodillan durante X cantidad de tiempo para adorarle como ellos. Si ustedes recuerdan, cuando Pablo llegó a Atenas, encontró en los atenienses una situación bien interesante, y es cuando él dice, un versículo que ustedes también y yo memorizamos, ¿sí? Varones atenienses, ante todo veo que sois muy espirituales. ¿Por qué? Porque pasando por sus santuarios encontré que tenían una escultura o un altar en el que estaba esta escritura: al Dios no conocido. Aquel que vosotros adoráis pues sin conocer, es a quien yo os anuncio. ¿Ven? Entonces, el pueblo de Israel, tristemente, había caído en una falta de confianza real en Dios, y se habían dedicado a seguir las costumbres de los pueblos vecinos. Esas costumbres los habían estado cada vez alejando más y más de Dios. Desde el principio, cuando el Señor los saca de Egipto, ¿cuál fue su situación en la cual específicamente Dios les habló en el primer mandamiento allá en el monte, en la montaña? ¿Se acuerdan? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel venía de una esclavitud en Egipto. Habían pasado allí 400 años. Y en esos 400 años habían encontrado que los egipcios adoraban a todo. Adoraban el Nilo, adoraban los cocodrilos, adoraban los gatos, adoraban al faraón, adoraban la luna, adoraban el sol, adoraban las estrellas. Todo eso lo hacían. Y déjeme decirle, hermano, que tristemente, ¿dónde? En medio de la esclavitud, el pueblo de Israel había estado por 400 años y se les había impedido a ellos buscar del verdadero Dios, de aquel que los había llevado hasta ese lugar. Sencillamente habían empezado a seguir las costumbres de los egipcios. Habían empezado a comportarse como egipcios sin serlo, aunque muchos de los que estaban en ese momento habían nacido ahí, en Egipto. Pero ¿se acuerdan cuando el Señor los sacó? Les dijo: ustedes me serán un pueblo apartado de los demás pueblos. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y lo leíamos esta mañana: me seréis un pueblo de sacerdotes y gente santa. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que nosotros tenemos que ver ahí es que, por naturaleza, el ser humano empieza a irse desviando cada vez más de lo que realmente Dios ha establecido para nosotros. Lo leemos allí en Romanos capítulo 1, ¿sí? Cuando dice que habiendo conocido a Dios,
no lo adoraron ni le dieron gracia, sino que empezaron a adorar a las criaturas antes que al Creador. Y eso fue lo que empezó a suceder. Y es a lo que Pablo se está refiriendo aquí. Los judíos allá, en Creta, se habían dejado inundar de una cantidad de fábulas, de una cantidad de enseñanzas irreales, de una cantidad de cosas que los desviaban del verdadero Señor para seguir esas enseñanzas. Es como lo que vemos hoy en día, cuando específicamente iglesias completas se dedican a buscar profecías, a buscar milagros, a buscar supuestamente dones de hablar en lenguas y cosas como esas, que están establecidos en las Escrituras, que ya cesaron. Ya eso no existe. Ya fueron quitados de nosotros. Pero el problema es que como hay desconocimiento de la palabra, entonces empiezan a dejar llevar por ese tipo de comportamientos. Y si ustedes notan, hermanos queridos, encontrarán que muchas de las costumbres que se tienen en las iglesias hoy en día tienen que ver con cosas que ya sucedieron antes, con movimientos que ya estaban desde antes. Después de que el Señor Jesús ascendió a los cielos y dejó a sus discípulos aquí para que ellos siguieran enseñando la palabra, se levantaron otros que empezaron a querer enseñar otras cosas. Por esa razón es que Pablo también le escribió a los Gálatas, ¿se acuerdan? Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y la palabra del Señor está llena en todas partes de recomendaciones para que ustedes y yo no nos dejemos guiar por fábulas, por movimientos raros, por cosas extrañas, sino que sigamos específicamente lo que la palabra del Señor nos enseña. Pero como somos pasionales, como somos sentimentales y vivimos de emociones, entonces empezamos a mirar qué le pasó al de allá y yo quiero que me pase lo mismo. Por eso es que la predicación del Evangelio no ha sido una predicación real. Desde los años 60 para acá más o menos, encontramos que la iglesia cristiana ha sido bombardeada por una cantidad de cosas que van en contra de la misma palabra del Señor, pero que se están haciendo y hoy pululan cantidad de cosas peores de las que se vivieron por allá en esa época, cuando los primeros creyentes estaban dispuestos a dar su vida, si era necesario, por seguir la verdadera palabra del Señor. Cuando vemos, por ejemplo, a creyentes que no les importaba ser asesinados en el circo romano, cuando vemos que a creyentes los colocaban como estacas, llenos de brea, para ser prendidos como antorchas al paso del faraón. Otros eran llevados al pozo de los leones. Y si usted lee Hebreos capítulo 11, encontrará la cantidad de cosas tan impresionantes que le pasaban a los hijos de Dios que querían seguir la enseñanza clara de las Escrituras. Algunos fueron quemados vivos, otros fueron aserrados, otros fueron apedreados, otros fueron lapidados, otros fueron echados a los leones. Todo eso lo vemos de los creyentes. Pero hoy no encontramos a personas
que quieran seguir un verdadero estilo de vida basado en las Escrituras, sino que encontramos a personas que se quieren dejar llevar por sus propias emociones. De hecho, si miramos lo que pasa en muchos lugares, es que, miren lo que le dicen, es que yo siento del Señor decirle a usted que me cae mal. Es que yo siento que necesitamos hacer tal cosa. ¿Usted lo siente? ¿Qué dice la Escritura? Dice que nosotros debemos seguir lo que aquí dice. Y dice, y si alguna otra cosa sentáis, eso también os lo revelará Cristo. Y yo le pregunto, ¿de verdad, hermano, usted últimamente ha sentido dejar de orar? Porque eso sí lo sentimos. ¿Sí? Dejar de leer la Biblia, dejar de estudiar la palabra. Ya ese sentimiento si le hacemos caso. ¿Ven? Por eso le dice, no atiendas a fábulas de ninguna índole. Aquí habla de fábulas judaicas. Y tenemos que tener en cuenta también que los judíos se habían metido en una situación totalmente anómala en el cumplimiento de la ley. Ellos mismos se habían encargado de convertir la ley en algo anormal, cuando fue dada la ley de manera específica para que el creyente, para que el Hijo de Dios, para que aquellos que temen a Dios hicieran las cosas de manera que Dios fuera agradado. Ellos empezaron a ir en contra de la misma ley y habían empezado a crear fábulas, como por ejemplo, la palabra del Señor me dice concretamente que debo guardar el día de reposo, ¿sí o no? Y me dice específicamente qué debo hacer ese día, ¿sí o no? Y me dice cómo yo debo tomar ese día, ¿sí o no? Pero entonces los judíos dijeron, bien, la Biblia dice, o la ley dice, que no debemos hacer nada, ni nosotros, ni nuestros criados, ni nuestro extranjero, ni nuestros hijos, ni nadie que habite con nosotros. No debemos hacer nada. ¿Cómo hacemos para poder hacer algo? Y ellos empezaron a idear la manera. Entonces dijeron, el mandamiento dice que no debemos hacer nada, que no debemos hacer ningún tipo de trabajo. Entonces definamos trabajo. Y definieron trabajo. Trabajo es caminar más de 1 kilómetro. Si usted camina más de 1 kilómetro en día de reposo, usted quebrantó el día de reposo. Dijeron ellos. Entonces, hagamos lo siguiente. Yo necesito visitar a mi abuela, que está enferma, y vive a 5 kilómetros. Entonces, para poder ir a visitar a mi abuela en día de reposo, sin quebrantar el día de reposo, voy a caminar 1 kilómetro, que es lo que me permite la ley, creada por él, porque ellos fueron los que colocaron los límites. 1 kilómetro. Me siento un rato, descanso por ahí media hora, a la media hora me levanto, camino otro kilómetro y vuelvo y me siento, descanso otra media hora, otro kilómetro hasta llegar a la casa de mi abuela. Caminó 5 kilómetros, pero según él, no faltó a la ley, porque solo caminó de a 1, que era lo que le permitía la ley.
Ahí lo que se voy a descansar para caminar. ¿Me hago entender? Entonces, esas son a las que se refiere Pablo aquí cuando dice fábulas judaicas. Los mismos judíos fueron los que le dijeron a los gentiles: si no se circuncidan, no pueden ser hijos de Dios. Pablo le había enseñado a los cretenses, a los filipenses, a los colosenses, a los efesios, a los gálatas, a todos les había enseñado la salvación por gracia. Pero había un grupo de judíos que iba detrás de Pablo diciéndole: lo que Pablo les dijo no es verdad. Si ustedes realmente quieren ser hijos de Dios, tienen que circuncidarse y tienen que guardar la ley. Y entonces los pobrecitos que estaban allá, acabando de escuchar sobre la salvación por gracia, se ponían a pensar: ¿y qué hacemos? Pablo nos dijo que era por gracia, y esto viene y nos dice que tenemos que circuncidarnos. Muchos corrían a circuncidarse. Por eso es que Pablo le dice a los gálatas también, de esta manera muy concreta: ojalá se mutilasen aquellos que procuran vuestro mal. ¿Y sabe a qué se está refiriendo? Porque cuando está hablando de la circuncisión tenemos que ser claros. La circuncisión es cortar el prepucio del pene. Hoy lo hacen los médicos por salud, cuando la persona tiene el prepucio o muy grande y le produce muchas infecciones, o muy cerrado que no permite la salida de la cabeza del pene. Entonces, hoy lo hacen clínicamente con anestesia y toda esta cuestión para que no sea tan doloroso. Pero en ese momento se hacía con un cuchillo muy afilado. Y algunas tribus indígenas lo acostumbran a hacer todavía. Y si ustedes van y buscan en Google, en internet, por ejemplo, las tribus palawanas, algunas de ellas practican la circuncisión no solo en niños, sino también en niñas. La practican con otras ideas. Porque la idea de ellos, de los aborígenes, es decir, que cortan el prepucio del hombre porque es la parte femenina del hombre, y le cortan el clítoris a la mujer porque esa es la parte masculina de la mujer. Entonces, para que la mujer sea 100% mujer y el hombre sea 100% hombre, hacen esos cortes. Ya. Pero había un grupo de judíos que iban detrás de Pablo, diciéndole a la gente: tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley. Esto fue lo que allá en Hechos capítulo 15, cuando se da el primer concilio en Jerusalén, hace que Pablo llegue y les ponga cartas sobre la mesa a todos los demás. Les diga: miren, ¿cómo es posible que ustedes traten de poner en los gentiles a mover una carga que ustedes ni siquiera son capaces de mover con un dedo? En otras palabras, ustedes le están cargando a los judíos, a los gentiles, cosas que nunca han podido cumplir. Y de allí salió una resolución. ¿Se acuerdan cuál fue? Dijo el texto allá en Hechos capítulo 15. Bien, está bien, vamos a dejar que los gentiles sean gentiles. No los vamos a obligar a judaizar. Solamente les vamos a pedir dos cosas. Uno, que se abstengan de comer ahogado y se abstengan de comer lo sacrificado a los ídolos. No más. Ya. Solamente esas dos cosas les vamos a pedir que hagan.
Pero había unos judíos que no fueron al concilio, que no estaban allí presentes, y empezaron a enseñar detrás de Pablo diciéndole, ¿tienen qué? Por eso es que allá en Gálatas también vemos la discusión no pequeña que hubo entre Pedro y Pablo. Porque cuando Pedro estaba en medio de los gentiles, vivía, comía, se comportaba como gentil. Se le olvidaba que era judío, siendo judío. Se le olvidaba completamente. Pero cuando venían los judíos, inmediatamente se acordaba que él era judío, se volvía a vestir como judío, empezaba a comer nuevamente como judío y se apartaba de los gentiles. Por eso Pablo le dice, no está bien lo que haces. No está bien lo que haces. Estás jugando a dos cosas. Y es lo que la Escritura también dice. Allá en Apocalipsis, ¿se acuerdan? ¡Ay de ti! Por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio. Y como eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Y tristemente, hermano, déjame decirle que eso es lo que hoy se está viviendo en el cristianismo. Una cantidad de gente tibia que no quiere ni enfriarse completamente, ni estar todo el tiempo caliente, sino que quiere estar ahí tibiecito, que se siente más agradable. Unas veces soy de acá, otras veces soy de allá. No, es que yo soy cristiano, pero también me gusta disfrutar la vida. Yo también tengo derecho. Y cosas como esas, que están llevando a que el cristianismo cada vez más esté en un total caos. Y donde específicamente no se ve una diferencia entre los que se dicen ser creyentes y los que no son. Y lo vemos desde la antigua iglesia, la iglesia primitiva. Algunos se preguntaban en alguna ocasión, bueno, ¿y cuál fue el problema? ¿Por qué Ananías y Zafira se murieron? ¿Qué de malo estaban haciendo? ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿Qué fue lo malo que ellos hicieron? Ellos no se fueron a decir, Pedrito, es que nosotros aquí traemos todo lo que vendimos. Vendimos la tierra y aquí está toda la plata. ¿Era verdad? Y miren, la iglesia apenas está empezando. Y ellos dos caen muertos por mentirosos. ¿Se han puesto ustedes a preguntarse qué pasaría si el Señor tomara la determinación hoy en día de empezar a matar a todo aquel que diga mentiras? ¿Cuántas sillas estarían aquí ocupadas hoy? Y sin temor a equivocarme, creo que ni siquiera habría que predicar. ¿Me hago entender? Pero tristemente esto está pasando porque se ha olvidado lo que la palabra del Señor dice. Y hemos dejado de lado la palabra del Señor. La palabra del Señor dice, no mentirás, pero yo puedo decir una y otra de vez en cuando, porque es que se necesita. Es que es imposible, dicen algunos. Todo
el tiempo decir la verdad es imposible. Inténtelo. Y le aseguro que no es imposible. No lo es. Pero ¿quién es el que le está diciendo que sí es imposible? Es el que está hablando al oído diciendo que para salir de esta tienes que mentir. Dilo. Si dices la verdad te va a ir mal. Y hasta allá afuera se inventaron un refrán. Que tristemente a algunos creyentes se lo he escuchado mencionar. ¿Y sabe cuál es el refrán? Dicen, es que por la verdad murió Cristo. Entonces yo no quiero morir como Él. Por eso no digo la verdad. ¿Se da cuenta? Ese es el verdadero sentido de ese refrán. No es hacerle pensar a usted, ay sí, es que Él murió por decir la verdad, entonces yo voy hasta las últimas consecuencias. No, lo que le están queriendo decir es, mire, a Él lo mataron por hacer las cosas bien, por decir la verdad, entonces no se arriesgue porque usted también se muere. Eso es lo que Pablo le está diciendo aquí a Tito. Tito, diles que no sigan las fábulas de los judíos, ni ninguna otra fábula. Hoy encontramos muchas fábulas, ¿no? Una fábula como, siempre te va a ir bien. Otra fábula es, Dios quiere solo darte cosas buenas. ¿Eso es verdad? Es que Dios no va a castigar a nadie. ¿Cómo Dios, siendo tan bueno, va a castigar a alguien? Es imposible. El infierno no existe. ¿Se da cuenta? Ahí están, fábulas. Y la gente va como el perrito del carro, todo el tiempo diciendo sí. Pero la palabra del Señor es clara. Y por eso es que Pablo le está diciendo, Tito, si ellos quieren ser sanos en la fe, no pueden seguir fábulas. No pueden ser enseñados con fábulas. Tienen que ser enseñados con la verdad de la palabra del Señor. Es la única manera en la que usted y yo podemos decir que estamos fundados en la roca que es Cristo. Pero yo le pregunto, ¿y dónde está tu fundamento? Pregúntele a muchos de los que van a otras comunidades por allá afuera, ¿dónde está puesto el fundamento? Y se dará cuenta que muchos estarán diciendo, no, es que el Señor prometió que nos iba a proveer todo lo que nosotros le pidamos y hay que. ¿Estarán confiando en el Señor? Le aseguro que no. Por esa razón, es que las fábulas no son algo que nosotros debamos enseñar, ni permitir que se nos enseñe. Yo tengo que ir a que me enseñen lo que dice la Escritura realmente. Pero desafortunadamente toca decirlo también. Hoy se han levantado muchos falsos maestros. Como lo dice, enseñan por ganancia deshonesta, que lo leíamos anteriormente. Trastornan casas enteras, versículo 11. No enseñan lo que verdaderamente conviene, sino lo que la gente quiere oír.
como se lo dice Pablo a Timoteo, ¿se acuerdan? En los postreros tiempos se levantarán falsos maestros y enseñarán fábulas, se volverán a las fábulas, apartarán de la verdad el oído. ¿Se da cuenta? ¿Y sabe por qué es? Porque es que a la gente no le gusta que le digan que es pecador. A la gente no le gusta que le hagan notorio su pecado. A la gente le gusta que le digan, tranquilo, siga así, que así va bien. Eso es lo que le gusta a la gente oír. Y yo espero que usted no sea de esos. Yo espero que usted sea una persona que realmente quiere ser edificada en la verdad. Una persona que pueda decir, espere un momentito. La palabra del Señor me dice, venid pues, y estemos a cuenta. ¿Y eso qué implica? ¿Qué implica estar a cuenta? ¿Se han puesto a pensar? Para usted, ¿qué implica estar a cuenta? En otras palabras, lo que está diciendo Isaías es, venga y aclaremos las cosas. ¿A cuántos de ustedes les gusta aclarar las cosas? ¿Cierto que no? ¿Por qué? Porque es que aclarar las cosas a veces no es tan bueno. Aclarar las cosas no es tan bueno. Porque aclarar las cosas implica que usted tenga que abrir su corazón y mostrar lo que realmente es usted. Eso es aclarar. Y eso es lo que no queremos. ¿Por qué? Porque nos hemos tanto acostumbrado a estar con una careta, o nos hemos tanto acostumbrado a estar vestidos de manera que no somos nosotros, que cuando se nos dice que necesitamos poner las cosas en claro, decimos, no, ahí sí no quiero. No, ¿cómo se le ocurre que yo voy a decir la verdad? En esta situación, yo me tengo que quedar con algo porque... ¿Y qué le han enseñado allá afuera? Es que si usted dice siempre la verdad, usted muestra debilidad. Si usted se muestra tal y como es, entonces los otros se aprovecharán de usted. Y eso lo dicen allá afuera muchas veces. ¿Por qué es que el muchacho en el colegio se vuelve agresivo con los demás? Que hoy se llama hacer bullying. O como dicen en otras partes, los bravucones. ¿Por qué alguien se vuelve bravucón? ¿Sabe por qué? Porque es una persona a la que le falta que lo amen. Porque es una persona realmente débil. Y la única manera de mostrar fortaleza en algo es creyéndose mayor que los demás. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona se esconde detrás de una coraza de grandeza y todos le tienen miedo porque es que se pega muy duro. Pero el día que uno se levante y le pegue a él, se le acabó su bravuconada. Y lo que Dios quiere, hermano, entre usted y yo, es que en ninguna manera nosotros seamos bravucones. Lo que Dios quiere es que nosotros podamos estar en paz con Él. Y por eso dice,
Vamos a aclarar las cosas. Si tus pecados fueren como la grana, yo los voy a poner blanquitos. Si fueran rojos como el carmesí, serán como blanca lana. Soy yo, dice el Señor, el que los va a limpiar. Nadie lo puede hacer por ti. Solo yo, dice el Señor. Amén. Solo el Señor. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que a muchos les da miedo confesarle aún al mismo Señor sus pecados. Y se quieren mostrar delante de Él como que a mí no me pasa nada. No necesito del perdón de nadie. ¿Será que no? La palabra del Señor dice otra cosa. Hermano, es tiempo de que dejes de creer fábulas. Es tiempo que vuelvas a la palabra para que ella sea la que guía tu vida. Para que ella sea la que te pone en la condición correcta delante de Dios. No, es que a todos, algunos dicen, algunas comunidades enseñan, miren, yo ayuné 20 días y el Señor me concedió todo lo que le pedí. ¿Y usted qué hace? Entonces yo voy a ayunar 21 para que me conceda más. Ya vimos las noticias esta semana. No sé si la vieron. Una señora, dizque pastora, por allá en una iglesia, dijo, un niño, creo que era como Mateo más o menos. 2 años. 2 años, más pequeño. Ese niño tiene un demonio. Hay que sacárselo. Y para sacárselo tiene que ayunar 20 días. Ni agua le dan. $20 días. El niño murió. Y ella dijo, no se preocupen, yo lo voy a resucitar. Todavía están esperando que el niño resucite. Ya la señora está en la cárcel y los papás se desaparecieron. ¿Por qué? Por seguir fábulas. Mandamientos de hombre que no sirven para nada. También sucedió aquí en la costa, eso fue en los Estados Unidos, pero aquí sucedió en la costa hace unos años atrás. Un hombre allá en la costa dijo que se iba, no se preocupen, yo me voy a morir hoy, pero en 3 días me voy a levantar de la tumba. Ni siquiera me entierren, porque en 3 días salgo del féretro. Y efectivamente se murió. Pasaron 8 días y ya los vecinos empezaron a llamar a la policía por el olor de la podredumbre. Y la misma gente, los mismos familiares, ahí diciendo, no, es que él se va a resucitar. Él nos dijo que no lo enterráramos. ¿Se dan cuenta? Solo siguiendo fábulas, enseñanzas no extraídas de la Escritura, que llevan a la persona a hacer cosas totalmente contrarias a lo que dice la Escritura. ¿Sí?
Yo veo que el Señor resucitó en 3 días. ¿Pero quién era Él? ¿Sí? Sí, yo veo que el Señor resucitó no solo a Lázaro, sino que resucitó a otro. ¿Pero quién era Él? ¿Y será que yo me puedo comparar con Él? ¿Acaso ustedes notan en los demás discípulos que ellos hayan también resucitado muertos? Solo vemos a Pedro y a Pablo hacerlo, nadie más. Es lo que nos dice la Escritura. Nadie más lo hizo. Pero hoy hay personas que dicen, no, es que yo tengo el poder de Dios conmigo y yo voy a hacer tal cosa. Porque no dicen, Dios va a hacer esto, sino yo lo voy a hacer. Les contaba de una ocasión un hombre allá en Cali, en la iglesia, que dijo que él tenía el don de sanidad. Es que yo tengo el don de sanidad. Y fue a orar por una ancianita que estaba enferma. Y empezó a orar por ella. Y oraba y abría un ojo. Y no pasaba nada. Y seguía orando y abriendo el ojo. No pasó nada. Al final el hombre, disgustado, miren la oración que hace. Dios, pero ¿por qué no se sana si soy yo el que está orando? ¿Se da cuenta? Entonces, mi hermano, yo tengo que decir, pero un momentico. La palabra dice cosas muy concretas. Muy concretas. Entonces, ¿por qué me dejo llevar por fábulas? Entonces, ¿por qué me gusta estar escuchando cosas que no edifican? Que no me proveen ningún tipo de crecimiento, sino que por el contrario me alejan de la misma palabra de Dios. Y simplemente por estar escuchando mandamientos de hombres, fábulas y cosas sin sentido, sacadas de manera arbitraria de las Escrituras, como aquello que hoy denominan disque evangelio de la prosperidad, que ni es evangelio ni es nada, porque el único que prospera es el pastor. Él es el único que prospera. Pero la gente es tan ciega, y lo dice el Señor también, son ciegos, guías de ciegos. ¿Qué pasa si un ciego guía a otro ciego y dice, los dos se van al mismo hueco? Pero hermano, la palabra del Señor me muestra a mí, de manera concreta, que no me debo dejar llevar por ninguna fábula. Y tristemente, hoy, eso es lo que más se está predicando en los púlpitos. Puras fábulas. Es que el Señor me dio tal cosa, y si usted lo cree, diga amén. Y la gente, amén. Para que a usted se lo dé también. Y en el Facebook también ya sale, si eres hijo de Dios, di amén, y usted encuentra el chorrero de amenes ahí. Y cosas como, el Señor te quiere prosperar hoy, si lo crees, di amén. Y el reguete. ¿Por qué? Porque sencillamente se han vuelto a las fábulas.
Si nosotros vamos a lo que la Escritura nos enseña, entonces pasará lo del versículo anterior. Tendremos una fe sana, que no se guiará por fábulas, que no se guiará por mandamientos de hombre, sino que hará lo que Dios quiere que hagamos nosotros todo el tiempo. Entonces, mis hermanos, para finalizar en esta tarde ya, solo quiero decirles, ¿a qué le estás prestando oído? ¿A la palabra del Señor o a fábulas? ¿A mandamientos de hombres o al mandamiento establecido por Dios para todos los seres humanos? Aclaro, la palabra de Dios como mandamiento no es solamente para los creyentes, es para todos los seres humanos, creyentes y no creyentes. La diferencia es que solo los creyentes la seguirán, o tratarán por lo menos de seguirla al pie de la letra. Y termino con esta pregunta. ¿Estás intentando, te estás esforzando para cumplirla al pie de la letra? ¿O estamos siendo débiles en eso? Que el Señor nos ayude a cada día ser más esforzados en la búsqueda de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a orar. Amado Señor, queremos agradecerte en esta hora, porque nos permites a través de tu palabra darnos cuenta que hay tanta fábula pululando hoy, que hay tanta gente dejándose guiar por cosas que no son tu palabra, y tristemente a esas sí le prestan oído, tristemente esas sí las quieren seguir al pie de la letra, pero no tu palabra. Y queremos rogarte para que nosotros en esta congregación tengamos la oportunidad y la posibilidad y el deseo cada día de poner en práctica más y más en nosotros lo que tu palabra enseña, de tal forma que tu nombre sea glorificado por nosotros, de tal forma que nosotros podamos crecer cada vez más en hacer las cosas como a ti te agrada. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros. Y gracias por tu palabra, que sigue siendo viva y eficaz. Y que sigue siendo fuente de agua viva que fluye en nosotros. Permite que así como se lo dijiste a la samaritana, nosotros podamos tener en nuestro interior esa fuente de agua viva que salta para vida eterna, y que sea ella la que estamos deseosos de anunciar a otros en cada oportunidad que tú nos des. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.